Noticias desde París. Diana, princesa de Gales, ha muerto en un accidente de coche, y aún así, esa no fue la última revelación capaz de sacudir el mito que rodeaba su nombre. Porque años después, entre recuerdos familiares, silencios incómodos y documentos que parecían cerrados para siempre, comenzó a emerger una historia tan extraña, tan inesperada y tan incómoda para ciertos apellidos poderosos que parecía sacada de una novela. Francis diría tiempo después que Diana, en el fondo, se sentía casi satisfecha de haber logrado liberarse, como ella lo veía, de las cadenas de la vida real, de las reglas, del protocolo y del peso insoportable de pertenecer a una institución que exigía obediencia incluso cuando rompía a quienes llevaba adentro. Pero lo más impactante no estaba solo en cómo vivió Diana, estaba en de dónde venía. Y cuando la ciencia empezó a mirar con más atención la línea materna de su familia, encontró algo que nadie esperaba encontrar. Antes de continuar, suscríbete ahora, porque esta historia no es solo sobre realeza, ADN y secretos familiares. Es sobre una mujer borrada, una verdad enterrada durante más de 2 siglos y un rastro genético que sobrevivió a imperios, océanos y mentiras cuidadosamente repetidas. Y cuando escuches hasta el final, entenderás por qué algunos nombres aparecen en los libros de historia y otros son arrancados de ellos. En el año 2013, el Dr. Jim Wilson, de la Universidad de Edimburgo, recibió 2 pequeños tubos con muestras de saliva. A simple vista no tenían nada de extraordinario, pero pertenecían a 2 mujeres elegidas por una razón muy precisa. Ambas descendían directamente de la línea materna de la familia de Diana. No eran voluntarias al azar. Eran piezas clave de una cadena intacta de madres e hijas que se extendía hacia atrás durante más de 200 años. Wilson y su equipo, trabajando junto a la empresa Britain's Da, no buscaban una anécdota curiosa. Esperaban confirmar lo que todo el mundo daba por sentado. Una larga herencia aristocrática inglesa, limpia, ordenada, perfectamente alineada con la imagen oficial de una de las familias más conocidas de Gran Bretaña. Pero eso no fue lo que apareció en la pantalla. El análisis se centró en el AD mitocondrial, un tipo de material genético que pasa de madre a hijos, pero que solo las hijas pueden seguir transmitiendo a la siguiente generación. A diferencia del resto del ADN, que se mezcla en cada nacimiento, este viaja casi intacto a través de los siglos, como una carta sellada que nadie puede reescribir. Si una mujer de hace 1000 años llevaba una señal concreta en esa línea genética, una descendiente suya podría conservarla hoy sin cambios. Ningún hombre de la familia, por poderoso o influyente que fuera, habría podido alterarla jamás. Por eso este tipo de análisis es tan revelador, porque no depende de títulos, ni de retratos, ni de árboles genealógicos, cuidadosamente corregidos. Depende de lo que el cuerpo conserva cuando los archivos mienten. Wilson esperaba ver un resultado rutinario, uno más, un linaje noble confirmado, sin sorpresas, sin grietas. Sin embargo, cuando los datos se cargaron, apareció una señal que, según él mismo contaría más tarde, lo dejó mirando la pantalla sin dar crédito. Repitió el análisis, luego lo repitió otra vez, y después una tercera vez. El resultado no cambió. Las muestras pertenecían a un haplogrupo extremadamente raro, vinculado de forma directa al sur de Asia, no a Europa, no a una rama lateral lejana, no a una especulación romántica sobre el pasado colonial, a la línea materna directa de Diana. Ese marcador pertenecía al haplogrupo conocido como R30b. Para la mayoría de las personas, ese nombre no significa nada, pero para un genetista es una señal muy clara. En la base de datos mundial que utilizaba el equipo, que incluía más de 65,000 perfiles genéticos analizados, solo 14 personas compartían ese mismo marcador. 13 vivían en la India, una vivía en Nepal, ninguna estaba registrada en Europa, ninguna en África, ninguna en América. Y sin embargo, ese mismo marcador estaba ahora presente en la línea materna directa de la mujer que había sido una de las figuras más famosas de la historia británica. Wilson explicó más tarde a los periodistas que no había margen para el error. El resultado estaba confirmado por 2 familiares diferentes que ni siquiera se conocían entre sí. No era contaminación, no era un fallo técnico, era un rastro genético claro que señalaba hacia un lugar muy concreto del mundo, el sur de Asia. Eso significaba algo sorprendente. Aproximadamente 7 generaciones antes de Diana, una mujer con ascendencia del sur de Asia había entrado en la línea materna directa de su familia, no en una rama lejana, no en un parentesco remoto, en la línea exacta de madre a hija que terminaría conduciendo hasta Diana. Esto creaba un problema enorme para la historia oficial, porque cada libro de genealogía de la familia Spencer, cada biografía autorizada, cada programa impreso para bodas aristocráticas, describía ese linaje de manera muy diferente. En esas versiones no había ninguna mujer del sur de Asia, no había ningún misterio, no había ningún hueco. Sin embargo, el ADN contaba otra historia, una historia
historia que implicaba que alguien, en algún momento, había desaparecido de los registros familiares, y no de forma accidental. Si aquella mujer había existido realmente, alguien había hecho un trabajo extraordinariamente eficaz para borrarla. La pregunta empezó a tomar forma entre historiadores y periodistas. ¿Quién era esa mujer? Y la segunda pregunta era todavía más inquietante. ¿Por qué había sido eliminada de la historia? El nombre que finalmente apareció fue Eliza K. Wark. Durante más de 2 siglos, prácticamente nadie fuera de algunos archivos olvidados había oído hablar de ella. En los árboles genealógicos impresos de la familia Spencer, su nombre no figuraba. En las biografías de la realeza, tampoco. Durante generaciones, la historia familiar había mencionado a una antepasada descrita simplemente como Armenia, una palabra breve que parecía resolver cualquier duda y que evitaba preguntas incómodas. Pero detrás de esa palabra había una vida real. Eliza había nacido alrededor del año 1790 en la ciudad de Surat, un puerto importante en la costa occidental de la India, en la región que hoy conocemos como Gujarat. En aquella época Surat era un lugar extraordinariamente activo. Barcos mercantes de muchas naciones llenaban el puerto. Comerciantes de distintos continentes negociaban en calles estrechas llenas de idiomas diferentes. Allí se mezclaban culturas, religiones y familias de múltiples orígenes. En un lugar así, una persona con herencia mixta podía pasar desapercibida con más facilidad que en otros rincones del imperio. El apellido de su padre tenía raíces armenias, y Eliza firmaba algunas de sus cartas utilizando escritura armenia. Ese detalle, pequeño pero conveniente, acabaría siendo muy útil para quienes querían simplificar su historia, porque permitía explicar su origen con una sola palabra aceptable para la sociedad europea. Armenia significaba cristiana. Armenia significaba respetable. Armenia sonaba lo suficientemente cercana a Europa como para no despertar demasiadas sospechas, pero el ADN revelaba que la línea de su madre procedía claramente del sur de Asia. Durante el periodo colonial, en ciudades portuarias como Surat, era relativamente común que comerciantes armenios se casaran o formaran familias con mujeres locales. Sin embargo, el mundo del Imperio Británico estaba cambiando rápidamente. A principios del siglo XIX, las jerarquías raciales empezaban a endurecerse. Lo que antes había sido tolerado comenzaba a considerarse problemático, especialmente para los hombres europeos que buscaban ascender en la administración colonial. Fue en ese contexto cuando la vida de Eliza dio un giro decisivo. Siendo una mujer joven, conoció a un comerciante escocés llamado Theodore Forbes, que había llegado a Surat alrededor del año 1809 para trabajar con la Compañía de las Indias Orientales. Forbes era el hijo menor de una familia terrateniente cerca de Aberdeen. Ambicioso, calculador y decidido a prosperar dentro del sistema imperial, contrató a Eliza inicialmente como ama de llaves, pero con el tiempo su relación fue mucho más allá de una simple relación laboral. Vivieron juntos y tuvieron 2 hijos, una hija llamada Catherine, nacida en el año 1812, y un hijo llamado Alexander, nacido 2 años después. Durante un tiempo formaron una familia real, primero en Surat y luego en Mocha, en Yemen, donde Theodore fue destinado como representante político británico. Su trabajo consistía en supervisar rutas comerciales y comprar café para la Compañía de las Indias Orientales, pero las cartas de aquella época muestran que Eliza desempeñaba un papel mucho más importante que el de una simple empleada doméstica. Hablaba varios idiomas y ayudaba a Theodore a comunicarse con comerciantes locales y autoridades regionales. Traducía, mediaba y facilitaba acuerdos. En la práctica, era una compañera esencial en su vida cotidiana y en su trabajo. Pero cuando la carrera de Theodore empezó a avanzar y se le ofreció una oportunidad importante en Bombay, la realidad social del imperio comenzó a cerrarse a su alrededor. En los salones elegantes y en los clubes privados de la Bombay colonial, la situación era muy distinta a la vida flexible de los puertos comerciales. Allí las reglas sociales eran estrictas y visibles. Tener una compañera con raíces indias no solo era mal visto, podía destruir una carrera entera. La tolerancia que había existido en décadas anteriores estaba desapareciendo rápidamente. El Imperio Británico estaba entrando en una etapa de separación racial mucho más rígida, y Theodore Forbes entendía perfectamente lo que eso significaba para su futuro. Tomó una decisión. Se mudó a Bombay sin Eliza. Comenzó a asistir a cenas con otros funcionarios, a reuniones sociales con comerciantes europeos y a eventos donde las esposas británicas marcaban claramente las fronteras de quién pertenecía y quién no. Poco a poco construyó una nueva vida pública que no incluía a la mujer con la que había tenido 2 hijos. Mientras tanto, Eliza permanecía en Surat con Catherine y Alexander, lejos de la sociedad en la que Theodore ahora intentaba ascender. Lo más duro es que ni siquiera le escribía directamente. Cuando era necesario discutir el futuro de los niños, su educación o la posibilidad de enviarlos a Europa, Theodore
utilizaba intermediarios, mensajeros, amigos, funcionarios. La mujer que había compartido su vida durante años, que había traducido para él, que había ayudado a mantener su hogar en 2 países distintos, fue reducida a un problema logístico que debía manejarse a distancia. Y entonces ocurrió algo que cambiaría el rumbo de esta historia mucho tiempo después. Décadas más tarde, en la casa familiar de los Forbes en Escocia, en la propiedad de Boindley, alguien encontró un pequeño paquete de cartas guardadas en un cajón antiguo. Nadie las había leído durante años, tal vez décadas. El papel estaba amarillento, la tinta era irregular. Y lo más extraño era que muchas de esas cartas estaban escritas en una mezcla de idiomas y con una escritura que no parecía europea. Cuando los historiadores finalmente las examinaron con cuidado, comprendieron lo que tenían delante. Eran cartas de Elisa. Habían sido dictadas a un escriba parsi porque su inglés escrito no era lo suficientemente fuerte para redactarlas por sí misma, pero cada carta terminaba con su propia firma, escrita en caracteres armenios, y en esas páginas se repetía una súplica una y otra vez. Durante años, Elisa pedía lo mismo. Quería ver a su hija Catherine una última vez antes de que fuera enviada a Europa. En una de esas cartas escribió algo que aún hoy resulta difícil de leer sin sentir un peso en el pecho. Decía aproximadamente: «Mi buen señor, le ruego que me permita saber. Con su permiso, yo misma llevaré a mi hija para entregársela en sus manos». Piensa en lo que eso significaba. Una madre pidiendo permiso para entregar a su propia hija. Sabía que si Catherine subía a ese barco rumbo a Europa, probablemente nunca volvería a verla. Sabía que un océano entero y todo el poder de un imperio se interpondrían entre ellas. Aún así ofrecía viajar ella misma para despedirse, solo para poder abrazarla una vez más. Nadie respondió a esas cartas. En el año 1820, Theodore Forbes murió en el mar, y con su muerte, todo se ve que decidió de forma definitiva. Su testamento describía a Elisa únicamente como su ama de llaves, ni compañera, ni madre de sus hijos, solo ama de llaves. En cuanto a Catherine, el documento utilizaba una expresión fría, hija natural supuesta. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para cortar cualquier vínculo legal o social entre Elisa y la familia Forbes. Catherine tenía apenas 8 años cuando fue colocada en un barco rumbo a Escocia. Imagínala, una niña nacida en la India, que nunca había visto nieve, que nunca había sentido el frío de un invierno escocés, viajando miles de kilómetros hacia un país completamente desconocido para vivir con familiares que jamás había conocido. Nunca volvió a ver a su madre. Su hermano menor, Alexander, también fue enviado a Escocia, pero su historia tomó un camino distinto. El niño se sentía tan miserable, tan desesperadamente lejos de casa, que finalmente fue devuelto a Surat para vivir nuevamente con Elisa Lasteachenaina. Familia Forbes permitió que el niño regresara, pero a Catherine la retuvieron. Creció en Escocia, aprendió a hablar, vestir y comportarse como si la India nunca hubiera formado parte de su vida. Con el tiempo se integró completamente en la sociedad británica y terminó casándose dentro de una familia respetable. Pero lo verdaderamente importante es lo que ocurrió después, porque a través de Catherine, la línea de sangre de Elisa no desapareció, continuó. Catherine tuvo una hija, esa hija tuvo otra hija, y generación tras generación, la cadena siguió avanzando silenciosamente a través del tiempo. Pasaron décadas, pasaron guerras, pasaron cambios de imperios, hasta que esa misma línea familiar llegó a una mujer llamada Ruth, luego a Francis, y finalmente, el 1 de julio del año 1961, nació una niña en Park House, en la finca de Sandringham. Su nombre era Diana Frances Spencer. En solo 7 generaciones, una historia que había comenzado en un puerto bullicioso del oeste de la India, había terminado conduciendo a la boda más famosa de la televisión moderna. Y durante todo ese tiempo, nadie dentro de la familia hablaba abiertamente de dónde había empezado realmente esa línea materna, porque el silencio no fue accidental, fue cuidadosamente mantenido. En algún momento del siglo XIX ocurrió algo que cambió por completo la forma en que esta historia sería contada durante generaciones. Alguien, sentado frente al árbol genealógico de la familia Spencer, tomó una decisión sencilla pero poderosa. Donde debía aparecer el nombre de Elisa Kewark, donde deberían haberse escrito sus orígenes y su conexión con la India, se escribió una sola palabra: Armenia. Tal vez fue un escribano, tal vez un miembro de la familia, tal vez un abogado contratado para organizar documentos genealógicos. Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es que esa persona entendía perfectamente el peso de esa palabra. No estaba corrigiendo un error menor, estaba construyendo una versión diferente de la historia, y lo sorprendente es que funcionó. El apellido Kewark se parecía lo suficiente a nombres armenios como Kevork. Elisa firmaba algunas cartas con escritura armenia. Incluso es posible que su padre tuviera raíces armenias
líneas reales. Ese pequeño detalle ofrecía una explicación perfecta para simplificar todo el relato familiar. Decir que la antepasada era armenia resultaba cómodo. Armenia significaba cristiana. Armenia sonaba europea, o al menos cercana a Europa. Armenia no generaba escándalo en los círculos aristocráticos británicos, pero reconocer un origen indio era otra cosa completamente distinta. En la sociedad británica del siglo XIX, la sangre india dentro de una familia aristocrática podía convertirse en un estigma permanente. No importaban la riqueza, los títulos o los matrimonios ventajosos. Esa mancha, como muchos la habrían llamado en aquella época, podía perseguir a una familia durante generaciones. Por eso esa palabra, armenio, funcionó como una especie de borrador histórico. Bastó escribirla una vez para que todo el resto del pasado quedara oculto. Lo más extraordinario es que el cambio no solo sobrevivió una generación, duró más de 2 siglos. Registros familiares, certificados de matrimonio, documentos eclesiásticos, correspondencia privada, todos repetían la misma versión. Con el paso del tiempo, la historia simplificada se volvió tan normal que nadie dentro de la familia parecía cuestionarla. Para el siglo XX, la idea de que aquella antepasada era armenia estaba completamente integrada en la tradición familiar. Incluso cuando Diana Spencer se comprometió con el príncipe Carlos en el año 1981, los documentos oficiales seguían repitiendo exactamente esa historia. Los libros genealógicos que describían la ascendencia de la futura princesa mencionaban a la misteriosa antepasada simplemente como una mujer armenia que había vivido cerca de Bombay. Nadie en la familia Spencer lo discutía, nadie en la casa real lo cuestionaba. La boda se celebró en la Catedral de San Pablo. Más de 750 millones de personas en todo el mundo vieron la ceremonia por televisión. Fue uno de los eventos mediáticos más grandes del siglo XX, y aún así, en medio de aquella celebración gigantesca, nadie sabía que en el árbol genealógico de la novia faltaba una historia entera. El secreto había sobrevivido guerras mundiales, había sobrevivido la caída del Imperio Británico, había sobrevivido generaciones enteras de historiadores y genealogistas, hasta que, en el año 2013, 2 pequeños tubos de saliva enviados a un laboratorio en Edimburgo hicieron imposible seguir ignorándolo. Cuando los resultados genéticos comenzaron a circular, algunos periodistas decidieron hablar con miembros vivos de la familia para conocer su reacción. Uno de ellos encontró a Mary Roach, hermana de Frances Shan Kidd y tía de Diana. Mary era una de las pocas personas que había crecido escuchando las viejas historias familiares contadas en reuniones privadas. Cuando le explicaron lo que el ADN había revelado, guardó silencio durante unos segundos y luego respondió con una frase sorprendentemente tranquila. Dijo que durante toda su vida había pensado que tenía antepasados armenios, así que descubrir que también tenía raíces indias le parecía algo curioso, incluso agradable. Su reacción revelaba algo fascinante. Durante más de 200 años, las mujeres de esa familia habían transmitido el ADN mitocondrial de Elisa de generación en generación. Cada célula de sus cuerpos conservaba la huella genética de aquella mujer nacida en la India. Y sin embargo, en las conversaciones familiares seguían repitiendo la versión armenia de la historia. La biología decía una cosa, la tradición familiar decía otra. Ambas historias habían convivido lado a lado durante siglos sin que nadie notara la contradicción, hasta que la ciencia finalmente leyó lo que siempre había estado escrito en su ADN. Y justo cuando parecía que la historia ya no podía volverse más sorprendente, apareció otra ironía inesperada, porque cuando Diana anunció su compromiso con el príncipe Carlos, los editores de Burke's Peerage, la autoridad más respetada en genealogía aristocrática británica, hicieron una observación que dejó perplejas a muchas personas. Según sus registros, Diana Spencer tenía más sangre real inglesa en sus venas que el propio príncipe al que iba a casarse. Los expertos en genealogía explicaron que la familia Spencer llevaba siglos entrelazada con la historia de la monarquía inglesa, no siempre a través de matrimonios oficiales o alianzas políticas entre reinos, sino a través de algo mucho más común en la historia de las cortes europeas, las relaciones del rey con sus amantes. En el caso de la familia Spencer, 3 nombres aparecían una y otra vez cuando los historiadores revisaban el árbol genealógico: Barbara Villiers, Louise de Querouaille y Nell Gwyn. Todas ellas fueron amantes del rey Carlos II de Inglaterra, un monarca famoso no solo por su poder político, sino también por su larga lista de hijos nacidos fuera del matrimonio. Aunque esos hijos no podían heredar el trono, sí recibían títulos, tierras y una posición privilegiada dentro de la aristocracia. Con el paso de los siglos, esas líneas familiares se mezclaron con muchas otras familias nobles. Así fue como la sangre real terminó circulando discretamente por distintos apellidos británicos, entre ellos los Spencer. Diana descendía directamente de 2 de los hijos ilegítimos más conocidos de Carlos II, Henry Fitzroy,
duque de Grafton, y Charles Lennox, duque de Richmond. A través de esas ramas, su árbol genealógico también llegaba hasta María, reina de Escocia, ejecutada en el siglo XVI por orden de Isabel I. Mientras tanto, la familia Spencer llevaba asentada en su propiedad de Althorp desde el siglo XVI, atravesando siglos de historia inglesa, guerras, cambios de dinastías y transformaciones políticas. La ironía era evidente. Cuando Diana caminó hacia el altar para casarse con el príncipe Carlos en 1981, muchos expertos señalaban que, desde el punto de vista histórico, ella no estaba entrando en la realeza desde abajo. En cierto sentido, era la familia real la que estaba incorporando a alguien cuyo linaje aristocrático era incluso más antiguo y más profundamente conectado con la historia de Inglaterra. Y ahí aparece el contraste final de toda esta historia. Durante 200 años, la familia había protegido cuidadosamente un secreto. Habían borrado a una mujer de sus registros. Habían sustituido su origen por una explicación más aceptable. Habían evitado preguntas incómodas sobre una antepasada nacida en la India. Sin embargo, ese intento de ocultar una parte de su historia no cambió lo que realmente había ocurrido. La línea de Elisa continuó generación tras generación. Cruzó océanos. Sobrevivió a prejuicios sociales, cambios políticos y silencios familiares. Finalmente llegó hasta Diana, y desde Diana pasó a sus hijos. El príncipe William heredó ese mismo ADN mitocondrial que había comenzado más de 2 siglos antes en la costa occidental de la India. Las pruebas genéticas realizadas a primas de Diana mostraban pequeñas cantidades de ascendencia del sur de Asia, una señal de que esa conexión seguía presente en la familia. Eso significa que el futuro rey de Gran Bretaña lleva en su interior una diminuta pero real huella genética que conecta su historia con aquella mujer olvidada de Surat. Pero aquí aparece el último giro de la historia. El ADN mitocondrial solo puede transmitirse de madre a hijo. Los hombres lo heredan, pero no. Pueden pasarlo a la siguiente generación. William recibió ese marcador genético de Diana, su hermano Harry también, pero ninguno de los dos puede transmitirlo a sus propios hijos. Los hijos de William, George, Charlotte y Louis, heredarán el ADN mitocondrial de su madre, Catherine, no el de Diana, no el de Elisa. Eso significa que la línea genética exacta que comenzó hace más de 200 años en aquella ciudad portuaria de la India terminará con los últimos hombres que aún la portan. No desaparecerá por un escándalo, no por una tragedia, no por un secreto revelado. Simplemente se apagará de forma silenciosa, como ocurre con muchas historias humanas, cuando la biología siga su curso natural. Durante generaciones, Eliza Kewark fue eliminada de los registros familiares. Sus cartas quedaron olvidadas en un cajón escocés durante casi 2 siglos. Su nombre fue reemplazado por una explicación conveniente. Su historia fue reducida a una línea ambigua en un árbol genealógico. Intentaron borrar quién era, pero su existencia sobrevivió en el único lugar donde nadie podía reescribirla, en el ADN de sus descendientes. Y cuando la ciencia finalmente reveló ese rastro, recordó algo importante sobre la historia y sobre el poder. Los archivos pueden ser editados, las biografías pueden reescribirse, los apellidos pueden proteger su reputación, pero la verdad, a veces, permanece escondida en silencio dentro de nosotros durante generaciones.